Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, estamos aquí mirando estas máquinas en un mantenimiento que tenemos previsto y como veis, habéis visto, digamos, el área donde están los dos compresores, ¿de acuerdo? Como veis, el primer compresor que está funcionando tiene una resistencia eléctrica de cárter, ¿vale? Ahí anteriormente hemos estado comprobando tanto la temperatura del cárter como el consumo eléctrico de esa resistencia y es correcto. Y aquí tenemos la segunda, que no hemos querido quitar tampoco demasiado la caperuza para que, bueno, porque de alguna forma nos costará también después un poco lo que es ponerle al molvente otra vez de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de mantenimiento que tenemos que hacer para verificar que la resistencia eléctrica del cárter es correcta? Pues podemos hacer dos, bueno, podríamos hacer tres, pero lo que no vamos a hacer es quitar los cables que vienen de la placa electrónica o del contactor hacia la resistencia eléctrica para evitar, digamos, tener que manipular los cables y todo eso. De esa forma lo que podemos hacer es comprobar con continuidad y esa continuidad nos va a emitir una resistencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que vamos a, perdón, sí, nos va a emitir una resistencia ómnica que, vamos, en principio no queremos hacer. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar el consumo eléctrico que tiene esta resistencia. Y como veis, es de 0,12 amperios. ¿Eso qué significa? Pues que para calcular la potencia eléctrica de esta resistencia, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que se utiliza habitualmente para calcular la potencia eléctrica de una máquina, que es potencia es igual a voltaje por intensidad. No vamos a tener en cuenta digamos, el coeficiente de Phi ni el factor de potencia, ¿de acuerdo? Como es una resistencia monofásica, si fuera trifásica y la cosa sería diferente. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 0,13 amperios por 230 voltios y nos va a salir aproximadamente unos 30 vatios, que corresponde a la leyenda que indica que la propia resistencia nos va a indicar la potencia eléctrica que tiene esa resistencia, con lo cual verificamos que efectivamente esos 30 vatios corresponden con el consumo eléctrico que tiene en este momento la resistencia eléctrica, que son 0,13 amperios, con lo cual sería correcto. Pero otro indicador que vamos a tomar en cuenta va a ser la temperatura del cárter, ¿de acuerdo? Como sabéis, la resistencia eléctrica del cárter lo que hace es calentar la zona donde está el aceite del compresor. ¿Para qué? Para prevenir que el motor, que el refrigerante en estado gaseoso a baja presión y temperatura, cuando el compresor se para y el compresor se enfríe, lo que va a hacer el refrigerante es licuarse poco a poco, y al licuarse se va a mezclar con el aceite, porque ya sabéis que en este caso siempre el refrigerante se disuelve en el aceite. Entonces, para evitar eso y para conseguir que exista una separación entre lo que es el refrigerante, que es el elemento que utilizamos para producir frío o calor dentro de la instalación o dentro de la vivienda o dentro de la oficina, lo que vamos a hacer es separarlo. Para evitar que el refrigerante se mezcle con el aceite, tenemos que mantener siempre una temperatura alta en el cárter del compresor para prevenir efectivamente esa situación, de tal forma que aunque el motor se pare, aunque el compresor se pare y aunque la temperatura exterior sea fría, lo que vamos a prevenir es que ese refrigerante se licúe y por tanto se mezcle con el aceite que tiene el cárter compresor. Como ya sabéis, además, en esos casos cuando el refrigerante se mezcla con el aceite y se disuelve en él, ¿qué ocurre? Que cuando el motor vuelve a arrancar nuevamente se va a producir una caída súbita de presión. Esa caída súbita de presión va a provocar una evaporación brutal y instantánea de ese refrigerante, que va a generar una descomposición en la línea de lubricación que tiene el aceite y va a evitar, digamos, que lo que se va a producir es que ese aceite va a perder capacidad de lubrificación del equipo. Además de eso, lo que se va a producir es un espumado del aceite, y además de eso, seguramente, si la máquina no tiene un separador de líquido, en este caso sí que lo tiene, si no tuviera un separador de líquido, el problema que tendría es que ese aceite va a viajar con el refrigerante por todo el sistema. Con lo cual, evidentemente, estamos perdiendo capacidad de lubrificación, porque lo que pretendemos hacer es que la mayor cantidad de aceite posible se mantenga siempre en el cárter del compresor. Y para evitarlo, para eso tenemos la resistencia eléctrica del cárter. Como veis, voy a medir con la temperatura. Veis que va aumentando. Aléjate un poco si quieres. Aléjate un poco si quieres.
Ahora mismo la temperatura que me está marcando son 34 grados. Eso significa que, lógicamente, la temperatura ambiente que estamos teniendo en este momento en la cubierta donde estamos, aproximadamente son de 18 grados. Estamos en un buen día en Madrid, pero son 18 grados. Pero, sin embargo, el aceite del cárter del compresor está a una temperatura 35 grados, significa que la resistencia está funcionando correctamente. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente podemos dar como bueno este mantenimiento y podemos verificar que efectivamente la resistencia eléctrica del cárter está funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues no es más que esto. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que será pronto. Un saludo, adiós.